El día de hoy vamos a ver cómo se cultivan los virus. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos cultivarlos? Bueno, hay dos poderosas razones. Uno es para poderlos estudiar, para comprender más sus mecanismos de infección, de introducción a las células, todo lo referente a ellos, a sus mecanismos moleculares. Y la segunda razón es para poder crear vacunas. Ok, en la clase de vacunas más o menos hablamos del tema, en donde explicamos que hay vacunas que se hacen con cultivos de virus atenuados. Entonces se van pasando los cultivos, los virus de un cultivo a otro hasta que se le va terminando la virulencia, y son estos virus atenuados, después de haberlos cultivado varias veces en tejidos, que se emplean como vacunas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo se cultivan. Para cultivarlos tenemos el método según el virus de que se trate. Si estamos hablando de virus bacterianos conocidos como bacteriófagos, pues obviamente que vamos a requerir de bacterias que sean susceptibles de ser infectadas por estos virus. Vamos a tener que hacer un medio de cultivo, ya sea sólido o líquido, para crecer las bacterias, y una vez que estén crecidas se les agregue el virus, el bacteriófago, en dilución, como podemos ver en esta ilustración. Esto se hace en medio líquido, lo pueden ver del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho pueden observar un procedimiento de cultivo de virus en cajas de PET, en donde están en sólido. Y vamos viendo conforme pasa el tiempo cómo proliferan los virus y se van disminuyendo la cantidad de células bacterianas. Bueno, este es para el caso de bacteriófagos. Mientras que para otro tipo de virus podemos hacer el cultivo en vivo o in vivo. Ok, entonces este cultivo lo podemos hacer en animales, sobre todo virus de animales, animales completos, o en tejidos infectados, es decir, se le va a inocular, en vez de a todo el animal, se le va específicamente a inyectar en un tejido o un órgano que se seleccione para hacer el estudio. Tenemos también el cultivo en embriones de pollo, como lo pueden ver aquí. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues cuando está el pollito en fase embrionaria adentro del huevo, se le hace una inoculación. La inoculación puede ser a través de la membrana coriolantoidea o una inoculación amniótica. Esa lleva una desinfección con yodo, la perforación, la inoculación, y después se sella el agujero con un gel. Obviamente hay que sellar y continuar el proceso de incubación. También tenemos la la inoculación en la cavidad alantoidea y la inoculación directamente al saco vitelino, que es de donde se nutre el embrión del pollo. Entonces, bueno, resultado, vamos a tener embriones infectados que van a servir posteriormente para cosechar el virus y estudiarlo, o para el posible diseño de alguna vacuna. Tenemos también cultivos de virus in vitro, ya no nada más in vivo, sino también in vitro. In vitro significa, como lo dice, en vitro. ¿Cómo se hace? Bueno, se pueden usar cultivos celulares en el laboratorio, que ya sea que se pongan en medio líquido o en cajas de Petri, pero son células, líneas celulares que ya se tienen específicamente para ser infectadas por los virus, y entonces se estudian. Ahí se propagan estos virus, podemos verlo aquí como se observan en las fotografías, como las células normales son transformadas rápido por el virus. Pueden ver, por ejemplo, estas dos placas del lado extremo izquierdo, donde están las 6,
las dos del lado izquierdo como ya están completamente invadidas, las células lisadas, las células del tejido e invadidas por los virus. Entonces aquí tenemos cultivos celulares. Lo que se hace después es cosechar esos virus de esos cultivos celulares. Es que lo primero es eso, propagar el virus para lo que se le vaya a hacer después. Mientras que los virus vegetales pues se pueden hacer directamente sobre el vegetal o alguna de sus partes, ¿ok? Esto no lo vamos a ahondar mucho porque no es tema de la clase. Entonces continuamos. Pero bueno, que sepan que sí se puede hacer también el cultivo en virus vegetal, de los virus que son vegetales, obviamente en sus vegetales. Ok, aquí hay algunos ejemplos, cómo se verían las lesiones, por ejemplo el mosaico de la judía, deformación y moteado, y se ven las lesiones necróticas o cloróticas, cambian de color. Si se dan cuenta se pierde la clorofila, es que se están destruyendo las células y obviamente la clorofila junto con ellas, por eso hay necrosis celular. ¿Cómo los vamos a detectar? Bueno, pues hay diferentes técnicas dependiendo del virus en cuestión, pero lo podemos hacer a través de, lo más común es por pruebas inmunológicas, pruebas serológicas, que normalmente no son muy precisas, pero nos dan una idea del comportamiento viral, de que si posiblemente la persona esté infectada o no con el virus, pero no son 100% infalibles ni seguras. Pueden dar muchas veces falsos positivos o falsos negativos. Que, puestos a analizar el asunto, ¿qué sería peor? Bueno, pues lo peor son los falsos negativos. Decirle a alguien, no estás infectado, y que la persona se vaya y además de transmitir el virus, pues empeore en su salud, cuando pudo haber sido intervenido con una mejor precisión y prontitud si hubiera salido positivo. Entonces, de los dos males, el peor pues es diagnosticar a un negativo, a un falso negativo, ¿ok? Un negativo que no lo es. Entonces esas pruebas pues tienen sus limitaciones, pero cuando no se tiene otra cosa pues se echa mano de eso. Entonces en eso consisten las pruebas serológicas o de inmunodetección. Tenemos kits rápidos que ustedes conocerán, como el ELISA o las tiras reactivas estas son parecidos a las tiras reactivas de VIH o incluso estas tiras reactivas para ver si una persona está embarazada o no. Bueno, y tenemos, dije parecidas, no iguales, parecidas. Y luego tenemos las técnicas que son por biología molecular. Esas son más precisas, son más caras, requieren más tiempo. ¿Y qué es lo que se detecta? Bueno, pues lo que normalmente detectamos es DNA o RNA. Acuérdense que el material genómico de los virus puede estar formado por cualquiera de ambos. Y entonces, ¿qué se suelen hacer? Pues se suelen hacer PCRs en tiempos reales, ya sean, normalmente se detecta el RNA en una PCR en tiempo real, o le llaman qPCR también, se emplean termocicladores para ello, y también existe lo que se llama PCR. El PCR es cuando ya se está súper estandarizada la técnica de PCR para la detección, que con eso se consigue detectar o analizar un número mayor de muestras, a diferencia de la qPCR. Ok, la PCR array nada más lo que nos dice es si está o no está el virus, no las cantidades, eso sí, eso nos lo dice la PCR en tiempo real. Y después tenemos otra técnica que es aislamiento. Acuérdense que bueno, para estudiarlo o para usarlo con fines de vacunación se tiene que aislar el virus, y la única forma de aislarlo después de haber sido cultivado por el método que se haya elegido pues es hacer una centrifugación, una ultracentrifugación. La ultracentrifugación se hace con un gradiente de densidad que normalmente nos lo da una solución de sucrosa, puede ser al 50% y al 20%.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, los equipos que centrifugan suelen ser grandes. ¿Ustedes tienen alguna lavadora Whirlpool grande cuadrada en su casa? Exactamente de ese tamaño. Y obviamente el rotor es grande, la centrifugación es a altas velocidades y la cámara de centrifugados tiene que mantenerse en frío porque se genera gran cantidad de calor. Y bueno, esto nos ayuda a poder centrifugar y separar organelos y virus en los cultivos celulares. De tal forma que, como vemos aquí en la figura 5, en base a su masa molecular se van a separar todo lo que estén en los cultivos o en las células. Obviamente lo más pesado se irá al fondo, lo que tenga un coeficiente de sedimentación mayor, y lo que tenga un coeficiente de sedimentación menor se va a ir a las capas superiores. De esa manera podemos nosotros separar. Por ejemplo, de lo más pesado tenemos las mitocondrias, los cloroplastos, el núcleo, el paquete de proteínas que se separan a la hora que se rompen las membranas celulares, lo que son los componentes del retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso. ¿Y qué es lo que son menos densos? Bueno, pues el RNA. Si se dan cuenta, el RNA está hasta arriba, le sigue el DNA y luego los ribosomas, y por ahí en medio tenemos a los bacteriófagos T3, T2 y virus de la polio más abajito. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma se pueden separar fácilmente. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, eso ya lo vimos previamente, pero vamos a dar un repaso o algo que no dijimos. Protección física, habíamos hablado de la luz ultravioleta. Aquí vemos en el recuadro superior derecho una lámpara. Y bueno, está por demás decir que filtros, guantes, equipo especial para, sobre todo, laboratorios que trabajan con virus muy peligrosos, tienen que tener este tipo de medidas de seguridad. Y tenemos ya la protección química, que también, bueno, en una clase previa les subí una tabla en donde les puse todos los desinfectantes más conocidos. Y luego los antivirales, también hablamos ya de ellos. Aquí tenemos imágenes de algunos de estos antivirales. Pueden verlos aquí para diferentes enfermedades. Y bueno, anticuerpos, que esos no se usan tanto, pero si los hay incluidos, pues están en forma de vacunas, obviamente. Tenemos ahí la de la influenza A, H1N1, que es una vacuna monovalente. Y tenemos el suero ZMapp, que es un tratamiento experimental contra el virus del ébola. Es experimental, no es definitivo. Y bueno, tenemos otros más allí. Y eso sería todo con respecto a este tema, pero la parte central y más importante que quería que ustedes supieran es sobre la detección, cómo los identificamos, cómo los detectamos los virus y cómo los podemos cultivar, y sobre todo haciendo énfasis en que el cultivo de los virus es con dos fines: estudios para ver cómo funcionan, cómo trabajan, cuáles son sus mecanismos moleculares, y el otro pues es con miras a una vacuna.